Un gran inicio de seminario con posiciones extremadamente sólidas y un debate también de alto nivel. Quisiera nuevamente también destacar lo siguiente, que para nosotros, para Chile 21, yo soy el director del programa internacional de la Fundación Chile 21, es también de mucha importancia la realización de este evento, La Paz en Colombia, puesto que también pone a Chile en una perspectiva de una política internacional en donde se rescata la política. No es un tema menor para los chilenos, no es un tema menor para muchos de nosotros que estamos acá, que hemos bregado durante mucho tiempo, que la política internacional también tiene un componente político, más allá del exitoso componente económico-comercial que ha tenido, digamos, la vuelta a la democracia en Chile. Por cuanto nos sentimos extremadamente honrados de este evento. Y por cierto, me toca a mí también dirigir esta mesa, en donde quisiera señalar muy brevemente los, digamos, los currículums de cada una de las expositoras. Si falta algo, ellas mismas pueden agregarlo, los pido, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con María Victoria Llorente, directora ejecutiva, 2006 a la fecha, Fundación Ideas para la Paz Colombia, politóloga de la Universidad de los Andes entre 1998 y 2006, fue investigadora asociada del Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico, sede de la Universidad de los Andes, coordinando el grupo de estudios Paz Pública. Es coautora, y seguramente de muchos artículos, pero coautora, por lo menos acá, dentro de lo que nos entregaron el currículum investigar, del libro Conflicto Armado e Iniciativa de Paz en Colombia. Bueno, dejo yo a María Victoria Llorente, si ha faltado algo. Y cada una de las expositoras va a tener 15 minutos, cosa que tengamos la posibilidad luego de realizar una ronda de preguntas, y a las 1:30 horas estamos realmente todos convidados realmente a un almuerzo. Bueno, muchas gracias a esta invitación, a Chile 21 y a Lore por esta invitación a este interesante conversatorio. Voy a hacer unas reflexiones rápidas en los 15 minutos y traer una presentación de 1 hora. ¿No problema? Seguimos la tarde, después de 9 horas. Ok, listo. No, voy a hacer unas reflexiones alrededor del tema de la implementación y tratar de traer a cuenta un poco esta concepto que nos ha traído el comisionado de paz sobre la paz territorial. Y en esta reflexión rápida quisiera pues como detenerme sobre todo en lo que se ha llamado el periodo de la transición, que es como un periodo crítico del proceso, y luego plantear algunos desafíos que vemos en esa transición, y esto apenas como un abrebocas para esta conversación. Entonces, mencionaba esta mañana el señor Mayra el estudio de Jean-Paul Lederach sobre la matriz de acuerdos de paz. Y lo que se observa, digamos, como la idea fuerza de ese trabajo de Lederach es precisamente mostrar cómo el tema, digamos, de la implementación de los acuerdos no es menor, es quizás de lo más complejo. Ya en Colombia estamos hablando que más difícil que lo que está sucediendo en La Habana va a ser la implementación de los acuerdos. Luego, a juzgar por lo que se comentó en el primer panel, la implementación de los acuerdos pues va a ser un desafío monumental para el país, o eso parece ser. Bueno, regresando a este tema de la implementación, si uno mira un poco como cuál es la secuencia del proceso, la secuencia sería, bueno, estamos, digamos, en el proceso, en la parte, digamos, como del proceso de negociación y de la firma del acuerdo, digamos que
se estaría a partir de lo que llamaríamos el posacuerdo, no el posconflicto, sino el posacuerdo, se abriría como una etapa que el mismo comisionado ya ha llamado la etapa de transición, y que se está hablando de una etapa que puede ser alrededor de 8 a 10 años, pero pues a juzgar por el desafío puede ser por más tiempo. Y dentro de esa etapa básicamente lo que haríamos en Colombia es como construir como las condiciones para una paz estable y duradera. Luego, el entendido es que los acuerdos son apenas el principio de la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, y que el periodo de la transición, según nos lo muestran los estudios de Lehera, que hay que ponerle particular atención al periodo de la transición. ¿Cómo vamos a prepararnos en esa transición? Y entendiendo que todo lo que está en juego no es menor, porque precisamente como se ha planteado este proceso, y de la única manera que creo que los colombianos comprarían finalmente este proceso es si logramos demostrar de verdad que este proceso y esa transición es una oportunidad para efectuar transformaciones pendientes en el país. Se ha hablado, el comisionado ha hablado de que esto es una oportunidad para hacer lo que no hemos hecho en 50 años. Luego, imagínense lo que va a hacer esto. ¿Y cuáles son esas transformaciones pendientes? La más grande, sin duda, cerrar la brecha entre el mundo rural y el mundo urbano. Recientemente salió un artículo del exministro de Agricultura, en donde analizaba, y que estuvo muy involucrado en todos los acuerdos del punto rural, y analizaba muy bien ese acuerdo, y más o menos lo que mencionaba ahí es que digamos, el tamaño del desafío es enorme, porque implica, y ojo a esto, no implica mayores cambios legislativos ni en la Constitución, sino precisamente implica que apliquemos la legislación y la Constitución vigentes en Colombia, que no se aplican en muchos casos, y mucho menos en el caso, digamos, del desarrollo rural. Entonces implica esto, e implica adicionalmente un cambio de mentalidad profundo en el país respecto de cómo se concibe el campo y de cómo se integra el sector rural a la economía nacional y a la realidad nacional. Entonces ese es, digamos, como el primer tema de fondo. El segundo tema de fondo, la segunda transformación que se espera, ya se mencionó aquí, y es cortar la relación entre violencia y política. Y esto, digamos, no solamente hace alusión al tema de que logremos digamos, que las FARC abandonen las armas y hagan política por la vía legal, sino que adicionalmente tiene unas profundas implicaciones en cómo se manejan los demás actores violentos en el país. En el país ha habido una polinización en todos los sentidos durante los últimos 30 años entre guerrillas y mafias, y esto, digamos, ha tenido unas repercusiones importantes en la manera como se trata la delincuencia y cómo se trata la violencia en el país, donde siempre, digamos, está la noción de cómo vamos a negociar con el siguiente más violento, y el ser más violento, digamos, al final del día ha entregado réditos a estas organizaciones, en el sentido de que reciben generalmente un tratamiento más benigno. Luego, la oportunidad no es solamente de que un grupo armado ingrese a hacer política por la vía legal, sino la oportunidad finalmente de cerrar esa puerta giratoria que tenemos, que conecta la violencia con la política. Todo aquel que se arma en Colombia eventualmente puede ser un político, inclusive Pablo Escobar. Entonces ese, digamos, no es un tema menor, y tiene que ver un poco como con las conversaciones que se estaban teniendo esta mañana. Y lo otro también es eliminar la relación entre guerrilla y narcotráfico. No cabe duda que, digamos, tanto el narcotráfico como la subversión en Colombia se han alimentado mutuamente, y no hay manera de resolver el problema de drogas en Colombia si no pasamos por resolver el problema, sobre todo, de las FARC. Luego, entonces, ese es un tema, y cuando hablo del problema de las drogas no estoy hablando solamente
de los grandes narcotraficantes, sino estoy hablando de un tema que tiene que ver íntimamente con la visión de desarrollo rural, y es precisamente resolver el tema de los cultivos ilícitos en Colombia. Y es que en esos territorios no se resuelve el problema de los cultivos ilícitos porque están bajo la influencia de la guerrilla, pero aún así, digamos, no hay en esos territorios ninguna otra oportunidad de generación de ingresos y de integración de esa población a la economía, si no es a través de los conductos ilegales. Entonces es un tema de doble vía. Esos son, digamos que, el tamaño de las transformaciones que esperaríamos abordar a través de este posacuerdo y en ese periodo de la transición. ¿Qué significa ese periodo? Entonces, sin duda, es un periodo, digamos, crítico en el cual esperaríamos poder sentar las bases para darle estabilidad al acuerdo y a la paz duradera. Y esto, digamos, tiene como tres elementos. Un primer elemento de la transición es que es temporal. Eso está definido, acotado en el tiempo, y es temporal, digamos, en la manera como se ha planteado, en clave de que vamos a reconstruir, en clave de que implica un esfuerzo humanitario, y digamos que el tiempo, ya lo dijimos, ha sido más o menos entre 8 y 10 años. El otro punto es que requiere de una enorme excepcionalidad, es un periodo excepcional, y en ese sentido implica, o por lo menos eso es lo que se está, digamos, estudiando, es que claramente lo que no hemos hecho en 50 años por la vía institucional regular, aun cuando tenemos la Constitución del 91, y de lo que se trata esto es de que cumplamos la Constitución del 91 a cabalidad en todo el territorio nacional. Entonces, lo que no hemos cumplido por la vía, digamos, normal, pues difícilmente lo vamos a poder hacer en ese periodo por la vía regular. Luego se requieren mecanismos excepcionales, se requiere una nueva institucionalidad, y Colombia tiene, digamos, varios ejemplos. Esto no es una cosa que nos la vamos a sacar de la manga. Colombia tiene varios ejemplos de cómo se pueden hacer, digamos, programas que lleven servicios a la periferia de manera excepcional, y que funcionan y que han funcionado relativamente bien. Ahora, esto obviamente implicaría un esfuerzo muy superior a estos programas como el de Colombia Humanitaria o el mismo Plan Nacional de Rehabilitación que funcionó en los años 90, finales de los 80 y 90 en Colombia. El otro tema es que de la excepcionalidad es que se van a requerir recursos nuevos, y recursos nuevos no es solamente plata. Claro que se va a requerir mucha plata, sin duda. No necesariamente, hay unos cálculos que están haciendo ahorita la senadora Claudia López que lo invitan a uno realmente a no abordar la implementación, porque habla como en 90.000 billones de millones de pesos, algo, digamos, que solamente la cifra lo desanima uno a abordar la implementación, porque evidentemente esto no lo vamos a responder de una vez y sin priorizar nada, sino habrá que hacer un plan estratégico. Entonces, en esto de los recursos nuevos, estamos hablando obviamente de plata, pero también estamos hablando de recurso humano. A esos territorios, digamos, parte del problema de esos territorios, ¿me quedan 3 minutos? Ay, parte del problema de esos territorios es que precisamente no existe el recurso humano, digamos, calificado en Colombia. Está absolutamente concentrado en las grandes ciudades, no en estos territorios en donde se requiere llevar recurso humano que, trabajando obviamente con la gente que está en estos territorios, logre, digamos, como implementar y hacer como estas sinergias que logren sacar adelante estos territorios. De hecho, hemos estado mirando, junto con el gobierno, se ha estado mirando un programa chileno de voluntariado, el voluntariado para la pobreza, sí.
Chile País. Lo hemos estado mirando con mucho detenimiento ese proyecto. Bueno, y luego viene el tema del enfoque territorial y se me acabó el tiempo. En el enfoque territorial, obviamente, y esto tiene mucho... El enfoque territorial, digamos, lo que plantea es que esto no lo vamos a resolver de manera homogénea y con una mirada homogénea sobre el territorio. Hay un reconocimiento clarísimo de que este conflicto en Colombia es un conflicto territorial, o sea, en el sentido de que tiene distintas expresiones en el territorio, distintos actores en el territorio, y en esa medida tiene que ser, digamos, la transición tiene que ser totalmente atenta a esta realidad territorial, no solamente en el sentido de enfocar unos sitios en donde digamos, va a haber un mayor esfuerzo estatal, sino además de todo de reconocer que todo lo que se vaya a construir ahí se hace partiendo de la base de lo que hay en el territorio, un reconocimiento de las características propias del territorio y obviamente ahí viene todo el tema de la participación que digamos, tiene que ver obviamente con el punto 2 del acuerdo, y en esto no es solamente ver a ver cómo es que la participación, el punto 2 del acuerdo, no es solamente ver a ver cómo le abrimos espacios a las FARC para que ellos puedan ir al Congreso y demás, sino realmente lo que está en juego es cómo hacemos realmente activa y efectiva la participación en Colombia. La democracia, esto es un tema de cómo se hace realidad ese principio que está en nuestra Constitución de la democracia basada en la participación ciudadana. Los colombianos tenemos una cantidad de desarrollos legislativos en materia de participación ciudadana que están ahí prácticamente desde la Constitución del 91 y legislaciones tan lejanas desde el 94 que no se han puesto en práctica en el país. Luego de lo que se trata es que dentro del marco de este enfoque territorial, digamos, podamos activar esa participación. Tiempo, listo. Voy a dejar ahí, lo otro era muy importante, pero podemos seguir después. Muchas gracias, María Victoria. Más o menos. Muchas gracias, María Victoria. Habrá una oportunidad también en donde ustedes puedan, digamos, terminar sus intervenciones, ¿ya? Al final las preguntas, etc. Bueno, ahora tengo el placer de presentar a Adriana Benjumea, abogada feminista, directora del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género Humanas, Colombia, parte de la red de América Latina, articulación regional feminista que trabaja en la región en temas de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia. Adriana Benjumea, 15 minutos. Bueno, yo prometo cumplir juiciosamente con esos 15 minutos, pero no voy a cortar los agradecimientos porque sí creo que es muy importante poder estar aquí. Eso se lo agradezco a Noref y a la Fundación. Yo estuve en Chile en enero del 2013 en el Eurolag, convenciendo un poco a los parlamentarios europeos y andinos que debían apoyar el proceso de paz de Colombia. Iban también al foro de la CELAC, que era la semana siguiente, y no era sencillo en ese momento una conversación con la sociedad civil chilena, porque era muy nuevo también para América Latina pensar lo que significaba. Pues teníamos que ser los colombianos y las colombianas quienes les convenciéramos de que era mucho mejor tener un vecino que no estuviera en conflicto armado. Entonces es muy importante celebrar que hoy esta conversación es mucho más nutrida y quizás un poco más, también nos sentimos más respaldados y más respaldadas por la sociedad civil chilena, pero también por la institucionalidad que está trabajando en el tema. Yo quiero también en estos 15 minutos contarles que hace como 15 días yo estuve en un pueblo de Colombia, en un departamento que se llama el Magdalena. Ese pueblo quizás podría ser muy lejano para personas extranjeras, pero como es el pueblo en el que nació nuestro Nobel colombiano, el pueblo de las mariposas amarillas, Aracataca,
puede ser un poco más cercano. Las mujeres víctimas de allí, los hombres víctimas de esa región dicen que Aracataca se conoce por ser la ciudad o el pueblo de las mariposas amarillas, pero que le falta mucho al país, a América Latina y al mundo saber lo que le pasó a las mujeres y a las víctimas en esa región. Es una región bananera donde las grandes empresas bananeras multinacionales, la DOL, la Chiquita, pues explotaron a trabajadores y trabajadoras, pero además donde la guerra paramilitar fue muy fuerte contra la población civil. Y allá estando sentada con dos mujeres, con Teresa y con Mónica, yo les decía, miren, si terminamos esta reunión ahora a las 2 de la tarde y ustedes llegan a su casa y escuchan en la radio que las FARC y el gobierno nacional van a firmar la paz, eso, ¿qué tiene en qué cambia la vida? Eso, estamos hablando de que eso es un sábado, vamos a terminar este taller a las 2 y ustedes hoy llegan a su casa y en la radio escuchan que se va a firmar la paz, que en La Habana va a haber un acto el domingo y que el lunes en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. Y Mónica dijo, en nada, ¿sí? Y Teresa dijo, sí, sí va a cambiar. Y cuando yo le preguntaba a Mónica, ¿en qué va a cambiar? ¿Por qué usted dice que nada? Sé, porque a mí nadie me ha preguntado, porque yo no sé qué han conversado. ¿Sí? Y Teresa decía, no, yo creo que sí va a cambiar porque yo lo escucho todos los días en la radio. Y una cosa que se escuche quiere decir que eso es importante. Y además se ha dicho que se hizo un acuerdo en tierras y yo tengo una parcelita. Y dicen que va a haber beneficios para la gente que tiene tierras. Entonces yo sí creo que va a ser distinto porque tengo más expectativa. El trabajo que a las organizaciones de la sociedad civil y de mujeres nos toca hacer en los territorios, yo escuchaba al doctor Luis Mayra cuando decía, el trabajo en La Habana es muy difícil. Yo les quiero decir que en los territorios también es muy difícil, ¿sí? Que meterse a las veredas, a los pueblos más pequeños con las mujeres que han vivido la guerra, con las comunidades indígenas para llegar a las reuniones con las organizaciones decían, doctora, yo me demoré porque estaba esperando que pasara el bombardeo, ¿sí? O sea, que una mujer indígena en el Cauca tenga que esperar el enfrentamiento para llegar a una reunión conmigo, creo que no es nada despreciable el fin de la guerra, por lo menos la firma de los acuerdos. Y yo creo que de eso estamos convencidos y convencidas, pero eso tiene unos costos que son altos, que una población que lleva más de 50 años en conflicto está dispuesta a asumir, pero que hay unos niveles de impunidad que no son permitibles en ningún proceso de paz y que Colombia tampoco creo que esté dispuesta a cumplirlo. Ese estándar de impunidad tan alto que se nos está vendiendo de alguna manera, porque también de tanto cansancio de la guerra, muchos sectores están dispuestos a firmar la paz muy rápidamente por lo que sea, sin que se hagan los acuerdos reales. Y creemos que no es justo fundamentalmente con el tema de las víctimas. Y ahí sí creo que es importante llamar la atención sobre algo que se plantea en la conversación al iniciar y es, claro, un proceso de paz que invita a las víctimas, eso es muy problemático, ¿sí? Un proceso de paz donde todos los sectores de la sociedad civil están pidiendo participación, eso complejiza la discusión, pero también es muy complejo un proceso de paz que piensa al momento de terminar las conversaciones entre las partes, preguntarle a la sociedad civil o decirle que refrende, no van a refrendar, y lo decía ahorita José Miguel, no lo van a refrendar porque no van a refrendar una cosa que no conocen. Y creo que el presidente Santos incluso lo ha dicho a través de Jaramillo y de la calle, hay que salir a hacer pedagogía de paz. Y pedagogía de paz no es ir a la región y echarse un discurso y luego irse, ¿sí? Es escuchar también lo que está pasando en las regiones, es escuchar también lo que está pasando con las mujeres. Porque a mí que me corresponde hablar de las mujeres, pero que se me pica la lengua y hablar de todo el proceso, quiero decirles que nosotros hemos analizado incluso los últimos conversaciones o intentos de proceso de paz y con respecto a las mujeres podríamos incluso decir, yo le decía ahora a María Victoria, uno podría decir que es uno de los procesos de paz de los últimos tiempos con más mezquindad a la participación de las mujeres, ¿sí? Si miramos, y pongo los últimos 3 ejemplos, llamémoslo proceso de paz, conversaciones, diálogos, como ustedes lo quieran nombrar. Si miramos en el Caguán, mínimamente las mujeres, la agenda no era muy distinta a la que tenemos. Si uno mira la agenda incluso del Caguán, yo creo que todas las personas sentadas en esta mesa podríamos estar de acuerdo con esa agenda.
una agenda que hablaba también de lo que significa la repartición del recurso, todo lo que tenía que ver con el desarrollo económico. Pero en esa agenda las mujeres estuvieron en los diálogos en el Caguán, redes de mujeres, organizaciones de mujeres y de jóvenes. Si miramos lo que fue, por ejemplo, las discusiones o las conversaciones con el ELN, en Cuba hubo organizaciones de mujeres también invitadas a esa conversación. Y lo más reciente, que para Colombia, por supuesto, no es un proceso de paz, pero fueron unos diálogos complejos, que fue las conversaciones con los paramilitares. Si vemos San José Radalito, ahí hubo también organizaciones de mujeres que pensaron que se podía plantear un proceso que fuera un poco distinto a lo que se tuvo, ¿sí? En llevamos 2 años, esa mezquindad o esa exclusión de la participación de las mujeres, a pesar de la resolución 1325, a pesar de los llamados a los pluripotenciarios, pues era muy compleja para las mujeres que llevamos muchísimos años trabajando en el tema de la paz y recogiendo muchas veces los muertos de aquellos que optaron por ir a la guerra. Organizaciones en territorios donde se han pasado recogiendo muertos, organizaciones que han sido incluso exterminadas, que han salido exiliadas, que han sido víctimas de violencia sexual, hoy les dicen no, ¿sí? Había titulares de prensa de medios de comunicación con mucho poder en el país que decían, estos son los hombres que construyen la paz, ¿sí? Y efectivamente eran los hombres que construían la paz. Y muy recientemente, en noviembre del año pasado, se nombran las 2 plenipotenciarias, tanto María Paulina como Ligeria han dicho, para nosotras es claro que no somos representantes de las mujeres de la sociedad civil, ¿sí? Ellas lo tienen clarísimo, pero somos representantes del gobierno nacional, y ahí tenemos unos mandatos y podemos entablar unos diálogos con la sociedad civil, pero no somos mujeres de la sociedad civil, y eso nos pone en un lugar de conversación y de cosas que podemos hacer y cosas que no. Entonces sí creo que es importante ese tema, toda vez que en estos 2 años esa mezquindad o esa exclusión del proceso no ha llevado a que las mujeres no participemos. Por el contrario, creo que han sido los 2 años de mayor potenciación del movimiento de mujeres en nuevas plataformas, en nuevas convenciones, en nuevas marchas a favor del tema de la paz. Entonces sí, como llamar la atención sobre ese punto. Una cosa que es muy interesante y es la subcomisión de género, ¿sí? Que se anuncia, que después de que se anuncia se tarda un tiempo para que se explique un poco más cómo va a funcionar. Creo que también lo deseamos ahora con las colegas, con Janet y con María Victoria. Las mujeres han sido llamadas como víctimas a la mesa. Creo que ahí tenemos muchas cosas que decir y seguramente en la segunda ronda las nombraré. Pero es muy importante, si revisamos los acuerdos hasta dónde van, o si empezamos revisando lo que eran los comunicados de cada una de las rondas, yo sí quiero decirles que más o menos a partir del comunicado 10, 11 más o menos, al final decía con enfoque de género, ¿sí? Pero los primeros, y se le preguntaba, bueno, ¿qué razón dan los de la mesa con respecto a ese tema? No, es que salimos, pues estábamos en otros lugares y no teníamos muy claro qué quiere decir, esa cosa de la LGTBI y de las mujeres y el enfoque de género, apenas estamos como aprendiendo, ¿sí? Hoy, si miramos los acuerdos en el tema de tierras, de participación política y de drogas, yo creo que es fundamental pensar en cómo se va a llamar a las mujeres a la mesa en este momento, si ya no se llamaron, si hay un déficit de participación de las mujeres, con las mujeres expertas y lo nombran y se puede evidenciar también con los documentos que han ido a la mesa, en el tema de las tierras, en el tema de las drogas. Yo sí quiero dejar claro que el tema de las drogas no es un tema que empieza con el control que hace la guerrilla y con la lucha antidrogas. Ustedes saben los impactos que tienen las políticas antidrogas en la seguridad para las mujeres. En Antioquia, por ejemplo, en muchos pueblos de un departamento muy grande del país, hay pueblos enteros donde las mujeres están privadas de la libertad por drogas, porque los hombres se fueron al conflicto, la fuente es la droga, y las mujeres están en toda la cadena de producción y de comercialización de la droga. ¿Y dónde está ese enfoque? Podemos discutir en el tema de los acuerdos, y luego los expertos nos decían, no, esos son minucias, hasta allá no pueden llegar los acuerdos, ¿sí? Cuando hablábamos de justicia en el tema de violencia sexual, no, eso es minucias, tenemos que hablar de la macropolítica. Y yo sí creo que las mujeres hemos hablado de la macropolítica en el tema de drogas, de participación y de justicia. Yo sí creo que quienes se dicen necesitan una seguridad jurídica, las mujeres hemos hablado de seguridad jurídica,
Tenemos que hablar también de penas alternativas, miremos en qué y en qué no, miremos las condiciones que tiene el gobierno colombiano con el Estatuto de Roma, cuáles son los delitos objeto de amnistía y cuáles no, pero sí es fundamental dar respuestas al país y dar respuestas donde la impunidad no sea a través de los delitos cometidos contra las mujeres o de la exclusión contra las mujeres. Yo ahorita quiero decir algunas otras cosas, pero sí creo que hay unos retos fundamentales y me llamaba la atención ahorita en las intervenciones anteriores. Una cosa que tiene que ver con DDR, y es que en Barcelona también lo veíamos con María Victoria, y es pensar que el tema de los militares o del DDR se resuelve solo entre las dos partes de la mesa. Creo que el impacto de las desmovilizaciones en la vida de las mujeres es un tema que es fundamental hablarlo en este momento, pero además con una guerrilla que dice que más del 30% de sus filas está conformada por mujeres. ¿Cuáles van a ser las políticas de desarme y desmovilización? Creo que la experiencia de lo que fue la desmovilización del M-19 podría llevarnos a plantear cómo se está pensando esos procesos hoy, qué impacto tiene para las mujeres que salen de la guerra, pero qué impactos tiene para las regiones, Nariño, Putumayo, en la costa caribe, donde gran cantidad de desmovilizados van a llegar a buscar a sus exnovias, examantes, exesposas, excompañeras, y dónde están esas garantías de no repetición, o dónde está bajar esos niveles de violencia contra las mujeres que ahora no van a estar en el marco del conflicto sino por fuera de él. Muchas gracias, Adriana. Bueno, ahora tengo el placer de presentar a Janet Bautista, directora de la Fundación Lidia Erika Bautista para los Derechos Humanos Colombia, Estudios de Derecho, Universidad Autónoma, Universidad de Carlos III, Instituto de Estudios Internacionales y Europeos, investigadora becaria, ha sido secretaria general, presidenta y coordinadora jurídica de ASFADE, Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, 1988 a 1995. Janet. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Un saludo muy especial a la señora embajadora y a Fundación Chile 21 y a todos los presentes. Quisiera dar las gracias especialmente por haber aceptado invitar a una víctima a este espacio, porque tenemos mucho que decir. Gracias por la generosidad también en preocuparse por el caso colombiano y por apoyar la implementación de los acuerdos que soñamos algún día se den. Colombia tiene desafortunadamente uno de los primeros lugares en el mundo en desapariciones forzadas. Se calculan oficialmente alrededor de 30.000 víctimas, de las cuales 25% han sido mujeres, que en su cautiverio han sido expuestas potencialmente a sufrir violencia sexual. Las desapariciones forzadas continúan, a pesar de que se está dialogando la paz en Cuba, en ciudades como Buenaventura, donde acompañamos también y trabajamos de la mano con Madres por la Vida y otras organizaciones de mujeres. Continúan ocurriendo en el Cauca, en el Valle del Cauca, en las zonas fronterizas, en norte de Santander. De esas 30.000 víctimas, Nidia Erika Bautista y Cristóbal Triana, mi compañero, Nidia Erika, mi hermana, son dos de las víctimas. Nidia Erika fue desaparecida por el ejército, por la Brigada 20, por la inteligencia militar y en conjunción con la tercera brigada de Cali, y hasta hoy el caso está impune a pesar de haber sido fallado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1995. De Cristóbal el caso nunca fue abierto y hasta el momento permanece en la impunidad. También, digamos, nos reivindicamos al agradecer que haya sido una víctima invitada a este espacio, porque somos sujetos sociales y no solamente objetos de la violencia. He sido invitada a la primera delegación en Cuba de víctimas, y hay que decir que para mí ese fue un sueño cumplido, porque desde hace varios años venimos trabajando, desde que se anunciaron los diálogos de paz, nos pusimos
a dar lo mejor de nosotros mismos para hacer una propuesta para que se erradiquen las desapariciones forzadas en Colombia y para que se busque a los desaparecidos en el posconflicto. Esta propuesta plantea el reconocimiento de la responsabilidad del Estado colombiano en las desapariciones forzadas a través de sus agentes, policía, ejército, organismos de seguridad del Estado, y plantea dos componentes: uno, una subcomisión de la verdad dentro de la Gran Comisión de la Verdad para las Desapariciones Forzadas. Un segundo componente es un mecanismo de verificación, porque no basta con tener la verdad si no se hace algo con esa verdad en el futuro. Este mecanismo de verificación tiene dos aspectos. El primero es la creación de un grupo de trabajo técnico de policía judicial para buscar a todos los desaparecidos incluidos en el Registro Nacional de Desaparecidos, y un segundo componente, un programa nacional de identificación de los mal llamados NN, o sea, restos no identificados, y la ubicación de fosas clandestinas. Nos inspiramos en el protocolo 2 de los convenios de Ginebra, que bajo el derecho internacional humanitario obliga a las partes a que una vez en las hostilidades creen mecanismos de información sobre las personas que han muerto en combate o personas detenidas que han sido desaparecidas y cuyos cuerpos han sido ocultados. Es un trabajo que hemos hecho, donde hemos puesto lo mejor de nuestro intelecto y donde esperaríamos una respuesta de las partes. Hay que decir que la experiencia de estar en Cuba como víctimas frente a los victimarios y frente a las dos partes ha sido una experiencia extraordinaria, única en el mundo, como se ha dicho, irrepetible. Yo había estado en el Foro Nacional en Cali y había vivido con mucha tristeza la polarización de las víctimas, y ver que los medios de comunicación transmitían que éramos dos bandos, ver a las víctimas de la FARC con sus camisetas tratando de visibilizarse, me había dejado muy impactada ver cómo con algunas víctimas de las FARC hubo un irrespeto de parte del público que no quería dejarla hablar, a Jimena Ochoa, que era representante de los ganaderos secuestrados. Me dolió mucho, y me fui con ese dolor a Cuba, y cuando llegamos allí, y bueno, ya antes de llegar allí, cuando nos reúne el PNUD, la Universidad Nacional y la Conferencia Episcopal Colombiana, y lo primero que hacemos es contar cada uno de nuestros testimonios. Yo lloré con el testimonio de las víctimas de las FARC, y las víctimas de las FARC lloraron oyendo mi testimonio de la desaparición de Nidia Erika el día de la primera comunión, del hijo de ella y de mi hija, de la tortura que Nidia sufrió, que se evidenció en su cuerpo, de la violencia sexual que también se evidenció en los exámenes forenses, y de toda la persecución que hemos sufrido desde la desaparición de Nidia por parte de la inteligencia militar, que no ha cesado durante estos 26 años. Esa persecución me llevó al exilio durante 10 años. Estuve en España, estuve en Alemania, y finalmente fui investigadora de Amnistía Internacional, trabajando en Londres y en Costa Rica, desde donde hice el informe sobre las mujeres desaparecidas en Juárez, en México, y las mujeres desaparecidas y asesinadas en Guatemala, y ahí aprendí la perspectiva de género y entendí que Nidia Erika tenía el derecho a que fuera investigada la violencia sexual que sufrió en su cautiverio. Y escuchando después el testimonio de las víctimas de las FARC, cuando lloramos juntas cada una de lo que nos había pasado, nos transformamos ellas y nosotros. Nos transformamos y entendimos que esa polarización que se había vivido en Cali no podía repetirse, y que nosotras podíamos ser actoras muy potentes
transmitiendo un mensaje de unidad de las víctimas y ayudando a bajar esa polarización. Por eso nos unimos en un comunicado conjunto que transmitimos al país en un momento donde se nos había puesto a las víctimas en dos bandos. Y creemos que ese fue un rol político muy potente que pudimos cumplir y que las siguientes delegaciones han seguido cumpliendo, y creemos que ese es uno de los primeros importantísimos aportes que le hemos hecho al país. Y creemos que eso se debe seguir potenciando en el futuro, que no podemos ser desperdiciados. Quisiera decir que los riesgos de la implementación y de la finalización de los acuerdos son muchísimos, empezando por la actitud de las fuerzas militares, por el poder enorme que tienen los militares activos y retirados en el país, y que se refleja, por ejemplo, en las amenazas que hemos recibido después de ir a Cuba y por ir a Cuba también. Yo he recibido 4 amenazas. Después del 15 de agosto que estuve en Cuba, recibí 3 por email de las Águilas Negras, que son las mal llamadas BACRIM, que en realidad son paramilitares reencauchados, reciclados, donde me amenazan y amenazan a otros 90 defensores para matarnos por estar trabajando con el Cuento de la Paz, donde nos señalan como guerrilleros. Y también un señalamiento en un debate sobre el paramilitarismo que hizo el representante Iván Cepeda, el senador, que tuvo una audiencia de millones de personas en Colombia. Fue un debate parlamentario transmitido en vivo y en directo, y donde sin ninguna razón el expresidente Uribe dice: hablemos de la víctima Yanet Bautista, después de haberse referido al honor de las fuerzas militares y a la imposibilidad de que las fuerzas militares sean juzgadas o sean llevadas a juicio. Dice: es una guerrillera no desmovilizada del ELN, y con ello hace una estigmatización del trabajo que he hecho en derechos humanos, pero también deslegitima las víctimas que hemos sido elegidas para ir a Cuba. Para nosotros es claro que con ello el expresidente Uribe quiere matar 2 pájaros de un solo tiro, y para mí es claro que detrás de eso está la inteligencia militar, y particularmente la Asociación Colombiana de Militares Retirados, ACORE, que le habla al oído al presidente Uribe, expresidente Uribe. ¿Por qué digo que matan 2 pájaros de un solo tiro el presidente Uribe con esta amenaza? Porque nosotros 15 días antes habíamos interpuesto una acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo que se reabra la investigación penal sobre 16 oficiales y suboficiales culpables de la desaparición de Nidia Erika, de la 3ª Brigada y de la 20 Brigada. Eso, digamos, nos habla de la falta de garantías en la participación real de las víctimas, bueno, y que quisiera dejar eso como un riesgo muy grande. La impunidad es un riesgo altamente palpable. Nosotros creemos que, a pesar de que el papel diga que no se van a intercambiar impunidades, va a haber una alta impunidad y va a ser presionada pues por los mismos actores armados. Yo, digamos, a través de la investigación que hice en Guatemala para Amnistía Internacional sobre las mujeres desaparecidas y asesinadas, pude ver lo que la impunidad le deja a los países en el posconflicto. Pude hablar con niñas desde 5 años en adelante que fueron víctimas de violencia sexual y de violencia física por parte de la policía y también por parte de las maras. Y eso es lo que no quiero para mi país. Yo no quiero que los sectores más vulnerables, como las mujeres, paguen el precio de lo que no se hizo bien en los acuerdos de paz. Yo creo que nos merecemos algo mejor. Otro riesgo grande que veo es el pesimismo de la gente, la no conexión entre lo que está pasando en Cuba con lo que está pasando en las poblaciones.
Yo creo que los nuevos paramilitares y los antiguos paramilitares no son involucrados en ello por los adversarios. Hubo una ley que creó en Colombia los paramilitares, estuvo respaldado legalmente y eso sigue en adelante. Yo creo que un reto muy importante es el acompañamiento de la comunidad internacional a la voz y a la propuesta de las víctimas. Yo creo que la comunidad internacional tendría un rol muy importante de ayudar a las partes en las negociaciones para que incorporen el punto de vista de las víctimas en los acuerdos finales. Y yo siento que, como decimos en Colombia, nos van a tomar del pelo con nuestras propuestas. Yo creo que no hay ninguna seriedad en aceptar nuestras propuestas. En la segunda delegación pudo viajar una compañera de Alfades, Gloria Gómez, y el señor Sergio Jaramillo, con quien habíamos hablado para presentarle la propuesta de búsqueda de los desaparecidos, de mecanismo de verificación, de subcomisión de la verdad, del Programa Nacional de Identificación, dijo que eso era muy difícil y que lo debía seguir cumpliendo la Comisión Nacional de Búsqueda que existe, que hasta el momento ha sido inútil. Si esa es la respuesta que se nos va a dar, o si no se nos va a dar ninguna respuesta, pues nosotros quisiéramos saberlo para saber por qué, y si va a ser un no, quisiéramos saber, poder debatir ese no. Hemos hecho como delegaciones, primera y segunda delegación de víctimas a Cuba, un reciente comunicado conjunto donde pedimos que el presidente Santos nos reciba y pedimos acciones políticas y pronunciamientos del alto gobierno que no se ha pronunciado sobre las amenazas a las víctimas y generar espacios urgentes de seguimiento e interlocución para que haya una respuesta seria de las partes. Igualmente hemos propuesto que se apoye un proceso pedagógico nacional y regional participativo donde las víctimas podamos ser una especie de embajadores y embajadoras de la paz. Y no veo muchos pasos hacia eso. Nosotras hemos sido llamadas las víctimas en seguimiento a unas reuniones de atención psicosocial y sobre la seguridad, pero ningún escenario político. Y nosotros necesitamos un escenario político para sentir que verdaderamente nos están tomando en serio. Gracias.